Un policía corrupto golpeó a un mecánico pobre hasta que los motoristas aparecieron. El sol de mediodía golpeaba sin piedad las calles polvorientas de Tlalnepantla, en el Estado de México. El aire estaba cargado con el olor a gasolina, aceite quemado y tortillas recién hechas del puesto de Doña Carmela en la esquina. En medio de ese paisaje urbano caótico, donde el ruido de los camiones y los gritos de los vendedores ambulantes se mezclaban en una sinfonía cotidiana, se encontraba el pequeño taller mecánico, el Rayo de Esperanza. Roberto Méndez, un hombre de 42 años con las manos perpetuamente manchadas de grasa y el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol, se encontraba debajo de un viejo tsuru color verde limón. Sus pantalones de mezclilla estaban rasgados en las rodillas. Su playera blanca había perdido su color original hacía años, y sus botas de trabajo tenían las suelas tan gastadas que podían sentir cada piedrita del piso de cemento agrietado del taller. «Papá, ya está lista la comida», gritó una voz juvenil desde la pequeña habitación que servía como vivienda en la parte trasera del taller. «Ya voy, Lupita, solo déjame terminar de apretar este tornillo», respondió Roberto con la voz amortiguada por el chasis del automóvil. Roberto no era solo un mecánico, era un artista de los motores. Había aprendido el oficio de su padre, quien a su vez lo había aprendido del suyo. 3 generaciones de mecánicos que habían sobrevivido con lo mínimo, pero siempre con dignidad. Su taller no era más que un espacio de unos 30 metros cuadrados, con techo de lámina oxidada, paredes de bloc sin pintar y herramientas que parecían reliquias de otra época. Pero para Roberto, ese lugar era su castillo, su sustento, su razón de levantarse cada mañana a las 5 de la madrugada. Salió de debajo del coche, limpiándose las manos con un trapo grasiento que solo distribuía la suciedad de manera más uniforme. Sus ojos cafés, enmarcados por pequeñas arrugas, producto de años de entrecerrarlos bajo el sol, mostraban un cansancio que iba más allá de lo físico. Era el cansancio de quien lucha diariamente contra la incertidumbre económica, contra la falta de oportunidades, contra un sistema que parecía diseñado para mantenerlos siempre al borde del precipicio. La habitación trasera era aún más modesta que el taller. Una estufa de 2 hornillas, una pequeña mesa de plástico con sillas desiguales, un colchón en el suelo cubierto con sábanas remendadas y una cortina de flores descoloridas que separaba el dormitorio del resto del espacio. En las paredes, fotografías amarillentas mostraban tiempos mejores. Roberto con su esposa María, quien había fallecido 3 años atrás de cáncer porque no pudieron pagar el tratamiento completo. Lupita de niña, con coletas y una sonrisa llena de inocencia, y una foto de toda la familia en Acapulco, el único viaje que habían podido hacer juntos. «Hice arroz con frijoles y un par de quesadillas», dijo Lupita, una joven de 17 años con el cabello negro recogido en una cola de caballo alta. Tenía los mismos ojos expresivos de su padre, pero en ellos brillaba algo que Roberto había perdido hacía tiempo: esperanza. «Está perfecto, mija», respondió Roberto, sentándose en una de las sillas que crujió bajo su peso. «¿Ya hiciste tu tarea?» «Sí, papá. Pero necesito que me des dinero para sacar copias. Son 20 pesos. Tengo un trabajo de historia que entregar la próxima semana». Roberto sintió que algo se apretaba en su pecho. 20 pesos. Una cantidad insignificante para muchos, pero para él representaba la comida de un día. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó unas monedas y billetes arrugados. Contó cuidadosamente 43 pesos. Era todo lo que tenía hasta que el señor Ramírez viniera a pagar por la reparación de su camioneta, y eso, si es que venía. «Toma, mija», dijo, entregándole un billete de 20. «Pero trata de cuidarlo, ¿sí? Está un poco difícil ahorita».
Lupita tomó el billete con manos temblorosas. Ella sabía perfectamente la situación. Había aprendido desde pequeña a no pedir más de lo necesario, a conformarse con lo poco, a soñar en voz baja para no romper el frágil equilibrio económico de su pequeña familia. Gracias, papá. Te prometo que cuando termine la prepa y consiga trabajo, vas a estar orgulloso de mí. Voy a ayudarte con todo. Roberto sintió un nudo en la garganta. Lupita era su razón de vivir, la única luz en su oscuro túnel. Ella era inteligente, responsable, soñaba con estudiar contabilidad en la universidad, pero Roberto sabía que esos sueños eran casi imposibles, no con sus ingresos, no con la situación del país, no con la realidad que los golpeaba día tras día. Comieron en silencio, escuchando el ruido de la calle que se colaba por las rendijas de las paredes. El radio viejo del taller transmitía noticias. La violencia continúa en aumento. El dólar alcanza nuevos máximos. Manifestaciones en la Ciudad de México por mejores salarios. «Papá», dijo Lupita de repente, «mi maestra me preguntó si conocía a alguien que pudiera dar una plática sobre oficios. Le dije que tú podrías hablar sobre ser mecánico. ¿Aceptarías?» Roberto la miró sorprendido. Él, un mecánico de barrio, hablar frente a estudiantes. La idea le parecía ridícula y halagadora al mismo tiempo. «No sé, mija. Yo no soy bueno para hablar en público. Además, ¿qué les voy a decir? Que ser mecánico es vivir al día, que por más que trabajes nunca alcanza. Les dirías la verdad, papá, que es un trabajo honesto, que ayudas a la gente, que tienes un oficio que aprendiste con dedicación. No todo es dinero en la vida». Roberto sonrió con tristeza. Su hija tenía razón, pero a veces la realidad era más dura que cualquier discurso motivacional. Sin embargo, no quería quitarle las ilusiones. «Está bien, mija. Si tu maestra quiere, ahí estaré». Terminaron de comer y Roberto volvió al taller. Afuera, las nubes comenzaban a acumularse, amenazando con una de esas lluvias repentinas que inundaban las calles en cuestión de minutos. Necesitaba terminar el trabajo del suru antes de que cayera el agua, o la humedad haría que todo se volviera más complicado. Eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando escuchó el rugido característico de motores potentes acercándose. Roberto levantó la vista y vio una procesión de motocicletas de alto cilindraje pasando por su calle. No era raro ver motociclistas por la zona, pero este grupo llamaba la atención. Eran unas 10 motos, todas Harley Davidson, y modelos japoneses de gran tamaño, impecablemente mantenidas, brillando bajo el sol que se asomaba entre las nubes. Los motoristas llevaban cascos negros, chalecos de cuero con un emblema que Roberto no pudo distinguir del todo, y se movían en formación perfecta. No eran pandilleros, se notaba en su disciplina, en la manera ordenada en que conducían. Parecían más bien un club organizado de esos que se reunían los fines de semana para hacer rodadas por carretera. La procesión pasó frente al taller y continuó su camino, dejando tras de sí el eco de sus motores y una estela de admiración. Roberto siempre había soñado con tener una moto así. Cuando era joven, había ahorrado durante 2 años para comprarse una pequeña itálica de trabajo, pero tuvo que venderla cuando María se enfermó y necesitaron el dinero para los medicamentos. «Algún día», susurró para sí mismo, sabiendo que ese día probablemente nunca llegaría. Volvió a meterse debajo del tsuru y continuó trabajando. El viento comenzó a soplar más fuerte, trayendo consigo el olor a lluvia. Las primeras gotas empezaron a caer sobre el techo de lámina, creando una melodía metálica que Roberto conocía bien. La temporada de lluvias siempre complicaba las cosas. Menos clientes, más filtraciones en el taller, humedad que hacía que todo se oxidara más rápido. Cuando terminó con el tsuru, ya había oscurecido. Roberto se quedó en la entrada del taller, fumando un cigarro barato mientras observaba la lluvia caer. Las calles se habían convertido en pequeños ríos.
arrastrando basura y formando charcos enormes. Los pocos peatones que quedaban corrían buscando refugio, saltando los charcos y cubriéndose con lo que podían. «¿Qué tal estuvo el día?», preguntó don Fernando, el dueño de la vulcanizadora de al lado, un hombre de 60 años con bigote canoso y panza prominente. «Regular, don Fer. El señor Ramírez no vino a pagar, y yo aquí esperando». «Así es esto, Roberto. Los clientes creen que uno vive del aire. ¿Ya comiste?» «Sí, Lupita me preparó algo. Esa niña es un tesoro. Cuídala mucho. Y tú, cuídate también. Se ven movidos los patrulleros últimamente. Ayer pasaron por aquí como 3 veces, dizque revisando que todo esté en orden». Roberto sintió un escalofrío. Los patrulleros. La policía municipal de Tlalnepantla no tenía la mejor reputación. Había de todo. Policías honestos que realmente querían hacer su trabajo y otros que solo buscaban cualquier pretexto para sacar dinero. Roberto siempre había tratado de mantenerse alejado de problemas, de pagar sus permisos, de no llamar la atención. «Gracias por el aviso, don Fer». «No es aviso, es información. Solo ten cuidado. Ya sabes cómo son algunos». Don Fernando volvió a su vulcanizadora y Roberto se quedó solo con sus pensamientos y la lluvia. A lo lejos, las sirenas de una ambulancia o patrulla se mezclaban con el ruido del agua. La ciudad nunca dormía, nunca descansaba. Siempre había ruido, siempre había movimiento, siempre había problemas. Apagó el cigarro pisándolo con su bota y entró al taller para cerrar. Mañana sería otro día, otra batalla, otra oportunidad para sobrevivir un poco más. El sábado amaneció con un cielo despejado que prometía un día caluroso. Roberto se levantó a las 5 de la mañana, como siempre. El sueño nunca era suficiente, pero había que trabajar. Los fines de semana solían ser los mejores días porque la gente tenía tiempo para llevar sus coches a reparar. Necesitaba hacer dinero. La renta del local vencía en una semana y todavía le faltaban 200 pesos. Preparó café en la estufa mientras Lupita dormía. El agua hirvió lentamente y el aroma del café instantáneo llenó la pequeña habitación. Roberto salió al taller con su taza humeante y observó la calle que comenzaba a despertar. Los vendedores ambulantes ya estaban colocando sus puestos. El señor de los tamales, la señora de los jugos, el chavo de los periódicos, cada uno con su propio negocio, su propia lucha diaria. A eso de las 8 de la mañana llegó su primer cliente, una señora mayor con un Nissan Platina que hacía un ruido extraño en el motor. «Buenos días, don Roberto. Mire, mi carro hace un ruido muy feo. Mi hijo dice que puede ser la banda, pero yo no sé nada de eso». Roberto revisó el coche con profesionalismo. Efectivamente, la banda del alternador estaba gastada y a punto de romperse. También notó que el aceite estaba muy sucio y las llantas ya no tenían dibujo. «Señora Tencha, pues sí es la banda. Cuesta como 200 pesos con la mano de obra, pero le recomiendo que también le cambie el aceite y revise las llantas, porque están muy lisas y con la lluvia se puede resbalar». La señora Tencha hizo cuentas mentalmente, frunciendo el ceño. «Ay, don Roberto, es que ando media apretada. Déjeme solo la banda ahorita y después veo lo demás». «Como usted diga, señora. En una hora se lo tengo listo». Mientras trabajaba, llegó don Fernando con cara preocupada. «Roberto, ¿viste las noticias? Golpearon a un mecánico en Ecatepec. Dizque unos policías le querían sacar lana y como no tenía, le dieron una madriza». «¿Neta? ¿Qué pasó?» «Pues que los muy desgraciados le inventaron que no tenía permisos, que estaba vendiendo partes robadas y no sé cuántas cosas más. El pobre hombre acabó en el hospital, y los policías ahí andan, como si nada». Roberto sintió un nudo en el estómago. Historias como esas eran demasiado comunes. La policía corrupta era uno de los mayores temores de cualquier pequeño comerciante. Sabías que en cualquier momento podían llegar, inventar algo, y o pagabas o te llevaban detenido. Era una forma de extorsión institucionalizada que nadie parecía poder detener.
Por eso te digo que tengas cuidado, continuó don Fernando. Estos días andan muy activos. Creo que están presionados por cuotas o algo así. Roberto asintió en silencio y continuó su trabajo. Terminó con el coche de la señora Tencha alrededor de las 9:30. Ella le pagó con billetes arrugados que sacó de una bolsita de tela que llevaba amarrada a la cintura. Que Dios lo bendiga, don Roberto. Usted sí es gente honrada. Gracias, señora. Cuídese mucho. El resto de la mañana transcurrió con normalidad. Roberto atendió a 2 clientes más, un cambio de aceite y una reparación menor en una suspensión. Cuando dieron las 2 de la tarde, había ganado 600 pesos. No era mucho, pero era algo. Si el domingo también era bueno, podría completar para la renta. Lupita le llevó de comer unos tacos de papa con salsa que había preparado. Comieron juntos en la mesa de plástico, escuchando música de la radio. Por un momento, Roberto se permitió olvidar las preocupaciones y simplemente disfrutar de la compañía de su hija. «Papá, ¿me puedes llevar a casa de mi amiga Brenda? Va a ser su cumpleaños y me invitó a su fiesta». «¿A qué hora es?» «En la tarde, como a las 5. Vive aquí cerca, en la colonia San Martín. Puedo irme caminando si quieres». «No, mija, te acompaño. Nomás termino con un trabajo que me queda pendiente». Alrededor de las 4 de la tarde, Roberto estaba terminando de reparar un alternador cuando escuchó el sonido de una patrulla aproximándose. El corazón se le aceleró inmediatamente. No tenía nada que ocultar. Sus papeles estaban en orden, pero el miedo era instintivo. Demasiadas historias de abusos, demasiadas experiencias amargas de conocidos. La patrulla se detuvo justo frente al taller. Era una Dodge Ram blanca con los colores de la Policía Municipal de Tlalnepantla. De ella descendieron 2 hombres uniformados. Uno era alto y robusto, de unos 40 años, con un bigote negro y una mirada dura. El otro era más joven, delgado, con cara de pocos amigos. Ambos llevaban sus armas al cinto y caminaban con esa actitud de superioridad que caracterizaba a algunos elementos de seguridad. «Buenas tardes», dijo Roberto, tratando de sonar amable pero sintiendo cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo. «Buenas», respondió el policía alto, el que claramente era el que mandaba. «Soy el comandante Velázquez y él es el oficial Juárez. Venimos a revisar que todo esté en orden por aquí». «Claro, comandante, todo está en regla. Si gusta, le muestro mis permisos». Roberto entró rápidamente a la habitación trasera donde guardaba sus documentos en una caja de zapatos. Mientras buscaba, escuchaba a los policías caminar por el taller, moviendo cosas, revisando. Encontró la carpeta con sus papeles y salió. «Aquí están, comandante. El permiso de uso de suelo, el de funcionamiento, mi RFC, todo está al corriente». El comandante Velázquez tomó los papeles con desdén y los revisó por encima, ni siquiera realmente leyéndolos. Roberto podía sentir que esto no iba bien. Había algo en la actitud del comandante, en la manera en que miraba alrededor, que gritaba problemas. «¿Y el permiso ambiental?», preguntó de repente Velázquez. «¿Permiso ambiental? No sabía que necesitaba uno, comandante. Nadie me lo ha pedido antes». «Pues ahora te lo estoy pidiendo yo. Manejas aceites, solventes, productos químicos. Necesitas un permiso de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Lo tienes?» Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. No tenía idea de qué permiso era ese. Nunca se lo habían mencionado cuando abrió el taller. Llevaba 15 años trabajando ahí y jamás nadie le había dicho nada sobre un permiso ambiental. «No, comandante. La verdad no sabía, pero puedo tramitarlo. Si me dice dónde, voy mañana mismo. El problema es que estás operando sin el permiso. Eso es una falta grave. Tendríamos que clausurarte». «¿Clausurarme?». La voz de Roberto sonó desesperada. «Comandante, por favor, este es mi único sustento. Tengo una hija que mantener. Si me clausura, ¿de qué voy a vivir? Déjeme tramitar el permiso, se lo ruego».
El comandante Velázquez sonrió de una manera que heló la sangre de Roberto. Era una sonrisa que conocía demasiado bien. La sonrisa de alguien que tiene el poder y sabe cómo usarlo. «Bueno, podríamos hacer un arreglo», dijo Velázquez, bajando la voz. «El permiso ese es caro, toma tiempo, pero yo podría, digamos, hacer la vista gorda, olvidar que estuve aquí. ¿Me entiendes?» Roberto entendía perfectamente. Era una mordida, una extorsión disfrazada de legalidad. «¿Cuánto?», preguntó Roberto, sintiendo cómo la humillación le quemaba la garganta. «Pues mira, considerando la gravedad de la falta, yo diría que unos 5,000 pesos. Es poco considerando la multa oficial». «5,000 pesos», Roberto casi gritó. «Comandante, no tengo esa cantidad, apenas junto para comer. Por favor, sea razonable». «Entonces tendré que clausurarte y llevarte detenido por operar ilegalmente». «No puede hacer eso. Mis papeles están en orden. Usted está inventando ese permiso». La expresión del comandante Velázquez cambió de inmediato. La falsa amabilidad desapareció y fue reemplazada por una furia controlada. «¿Me estás diciendo mentiroso?», preguntó, acercándose peligrosamente a Roberto. «¿Me estás diciendo que invento cosas?». «No, comandante, yo no». «Juárez, este tipo me está faltando al respeto, está obstruyendo la labor policial». El oficial Juárez, que había permanecido en silencio, se acercó también. Roberto se encontró rodeado por los dos policías en su propio taller, sintiendo cómo el miedo se convertía en terror puro. «Mira, mendigo muerto de hambre», siseó Velázquez empujando a Roberto contra la pared. «Te estoy dando una oportunidad de resolver esto de manera civilizada. Pero si quieres hacerla de pedo, podemos hacerla de pedo. Te llevo al bote, decomiso todas tus herramientas por evidencia, clausuro este changarro y veremos qué haces entonces». «Por favor, comandante», suplicó Roberto, sintiendo cómo las lágrimas de impotencia amenazaban con salir. «No tengo 5,000 pesos. Tengo 600. Es todo lo que gané hoy. Se lo puedo dar. Tómelo, pero no me cierre el taller. Se lo ruego». Velázquez lo miró con desprecio. 600 pesos claramente no eran suficientes para él. «No me alcanza. O consigues más o te chingas». «No tengo más. No tengo más». La desesperación de Roberto era palpable. «Entonces vamos a tener un problema». El comandante Velázquez empujó a Roberto nuevamente, esta vez con más fuerza. Roberto tropezó y cayó al suelo del taller, raspándose las manos contra el cemento áspero. Desde el suelo vio cómo el comandante se cernía sobre él como una montaña amenazante. «¡Papá!». El grito de Lupita rompió la tensión del momento. La joven había salido de la habitación trasera al escuchar el escándalo. Ahora estaba de pie en el umbral, con los ojos muy abiertos por el terror, viendo a su padre en el suelo y a los policías sobre él. «Vete adentro, mija», dijo Roberto, tratando de mantener la calma en su voz. «No pasa nada». «Pero papá, te están pegando». «Que te vayas adentro», gritó Roberto con más dureza de la que pretendía. Lupita retrocedió, asustada, y desapareció tras la cortina. Roberto podía escuchar sus sollozos desde adentro, y eso lo destrozaba más que cualquier golpe. «Así que tienes una hija», dijo Velázquez con una sonrisa torcida. «Bonita chamaca. ¿Cuántos años tiene? ¿17? ¿18? La insinuación en su voz hizo que Roberto sintiera una furia que no sabía que poseía. Se levantó del suelo con una velocidad que sorprendió a todos. «No se atreva a mencionarla», gritó, empujando a Velázquez. Fue un error. El comandante respondió con un puñetazo directo al estómago de Roberto. El aire salió de sus pulmones de golpe y cayó nuevamente al suelo, esta vez doblándose de dolor. El oficial Juárez lo pateó en las costillas, haciéndolo rodar. Otro golpe. Y otro. «Te advertí, mendigo pobre», escupió Velázquez. «Te advertí que no te pusieras al brinco». Los golpes continuaron. Roberto trató de cubrirse como pudo, pero eran 2 contra 1.
2 hombres entrenados y armados contra un mecánico exhausto y desnutrido. Podía escuchar los gritos de Lupita desde adentro, podía escuchar su propia respiración entrecortada, podía sentir el sabor de la sangre en su boca. «¡Suficiente!», gritó una voz desde la calle. Los golpes se detuvieron abruptamente. Roberto, con un ojo ya hinchándose y sangre corriendo por su nariz, levantó la vista. En la entrada del taller, bajándose de sus motocicletas, estaban los motoristas que había visto el día anterior. 10 hombres de diferentes edades, todos con sus chalecos de cuero, cascos en mano, formando una pared humana que bloqueaba la entrada. El que había gritado era un hombre de unos 50 años, de complexión fuerte, con barba canosa y ojos azules penetrantes. En su chaleco se podía leer claramente «Guardianes del Asfalto, capítulo Tlalnepantla». Debajo, un parche que decía «Presidente». «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el motorista, su voz firme pero controlada. El comandante Velázquez soltó a Roberto y se giró hacia los recién llegados, acomodándose el uniforme con arrogancia. «Asunto oficial. No se metan donde no los llaman. No me parece asunto oficial golpear a un hombre desarmado en su propio negocio», respondió el motorista cruzando los brazos sobre su pecho. «Me parece abuso de autoridad. Cuidado con lo que dice, señor. Obstruir la labor policial es un delito. Y golpear a un ciudadano también. Todos vimos lo que pasó. Y todos podemos testificar». Los otros motoristas asintieron, cerrando filas detrás de su líder. Eran un grupo imponente, no por violentos, sino por solidarios. Había algo en su postura, en su determinación silenciosa, que comunicaba que no iban a permitir que el abuso continuara. El comandante Velázquez evaluó la situación. Ellos eran 2, los motoristas eran 10. Además, estos no eran simples curiosos, eran personas organizadas, con recursos para causar problemas legales si decidían denunciar. La balanza del poder acababa de equilibrarse. «Esto no se queda así», gruñó Velázquez señalando a Roberto. «Volveré, y más te vale tener todo en orden». Subió a su patrulla seguido del oficial Juárez. El motor rugió y la unidad se alejó con las llantas chirriando, levantando polvo. Solo entonces Roberto permitió que su cuerpo se relajara, sintiendo todo el dolor de los golpes recibidos. «Fácil, amigo», dijo el motorista líder, arrodillándose junto a Roberto. «Soy Martín García. ¿Estás bien?» «Creo que sí», mintió Roberto, aunque el dolor era intenso. «Gracias. No sé qué hubiera pasado si no llegan. Pasamos por aquí ayer y vimos tu taller. Hoy veníamos de regreso de una rodada y vimos la patrulla. Algo nos dijo que nos detuviéramos. Menos mal que hicimos caso a ese instinto». Otro motorista, más joven, de unos 30 años y complexión atlética, se acercó con un botiquín de primeros auxilios. «Soy Ricardo, enfermero. Déjame revisarte», dijo, comenzando a examinar las heridas de Roberto. La pequeña habitación trasera del taller se había convertido en una improvisada sala de curaciones. Ricardo, el motorista enfermero, trabajaba con eficiencia profesional limpiando las heridas de Roberto con agua oxigenada y gasas. Cada toque hacía que Roberto hiciera muecas de dolor, pero se mantenía estoico, más preocupado por Lupita, que sollozaba en silencio en una esquina, siendo consolada por Martín. «No te rompieron nada, pero vas a estar adolorido por varios días», dijo Ricardo mientras aplicaba una pomada en la ceja partida de Roberto. «Te van a salir unos moretones impresionantes. Necesitas descansar, tomar antiinflamatorios y poner hielo en las zonas golpeadas». «No puedo descansar», respondió Roberto con voz ronca. «Tengo que trabajar. La renta vence en una semana y todavía me falta». «Amigo, en tu estado no vas a poder ni levantar una llave inglesa», intervino Martín, acercándose después de haber calmado un poco a Lupita. «Además, ese comandante dijo que volvería. Necesitamos hacer algo al respecto». «¿Cómo qué?»,
preguntó Roberto con amargura. Es un policía. Yo no soy nadie. Si lo denuncio, va a venir con más coraje. Y si no le pago lo que pide, va a clausurarme o algo peor. No tengo opciones. Así funciona esto. El resto de los motoristas habían entrado al taller. Eran un grupo diverso. Había un hombre mayor de unos 60 años, con tatuajes descoloridos en los brazos. Un par de tipos de mediana edad que parecían profesionistas, una mujer de aproximadamente 40 años con el cabello recogido en una trenza, e incluso un chavo no mayor de 25 años con piercings y rastas. Todos usaban sus chalecos de guardianes del asfalto. Sí tienes opciones, dijo Martín con firmeza. Siempre hay opciones, solo que a veces necesitas ayuda para verlas. Ese es el propósito de nuestro club. Ayudarnos entre nosotros, ser hermanos en el asfalto y fuera de él. No los conozco, dijo Roberto. ¿Por qué querrían ayudarme? Porque todos hemos pasado por algo similar, respondió la mujer motorista, cuya voz era sorprendentemente suave. Soy Mónica, abogada. Hace 3 años, unos policías quisieron extorsionar a mi papá que tiene una fonda. Le pedían 5,000 pesos al mes por protección. Cuando se negó, quemaron su negocio. Mi papá casi muere en ese incendio. La revelación cayó como un balde de agua fría en la habitación. Roberto miró a Mónica y vio en sus ojos la misma mezcla de dolor e indignación que él sentía. ¿Qué pasó?, preguntó Lupita desde su rincón, limpiándose las lágrimas. Los denunciamos, continuó Mónica. Fue difícil, peligroso, tomó meses, pero estos muchachos me apoyaron, reunieron evidencia, consiguieron testigos, me acompañaron a cada audiencia. Al final, esos policías fueron destituidos y mi papá recibió una compensación. No fue mucho, pero pudo reconstruir su fonda. Ahora tiene un negocio próspero. Cada uno de nosotros tiene una historia, agregó otro motorista, un hombre de unos 55 años con lentes y una sonrisa amable. Soy Jaime, maestro de secundaria. A mí me robaron mi moto hace 2 años. Los policías que atendieron mi denuncia resultaron ser parte de la banda que la robó. Estos hermanos me ayudaron a recuperarla y a que esos oficiales pagaran por sus crímenes. Roberto escuchaba con una mezcla de asombro e incredulidad. Historias como esas sonaban demasiado buenas para ser verdad en un país donde la corrupción parecía invencible, donde el sistema siempre favorecía a los poderosos. No entiendo, dijo Roberto. ¿Por qué ustedes? ¿Qué ganan con esto? Martín se sentó en una de las sillas de plástico que crujió bajo su peso considerable. Tomó aire profundamente antes de responder. Hace 10 años, yo era como tú. Tenía un pequeño taller de hojalatería y pintura. Era bueno en lo mío, trabajaba duro, mantenía a mi familia. Un día llegaron 3 policías y me pidieron dinero, igual que a ti. Yo me negué. Esa noche quemaron mi taller. Perdí todo. Mis herramientas, mi negocio, años de trabajo. Mi esposa me dejó porque no pude mantener a la familia. Mis hijos me perdieron el respeto. Caí en el alcohol, en la depresión. Estuve a punto de quitarme la vida. Roberto sintió un nudo en la garganta. La historia de Martín podría haber sido la suya en el futuro. Pero entonces conocí a don Sebastián, continuó Martín, señalando al hombre mayor con tatuajes. Él también había perdido todo por la corrupción, pero en lugar de dejarse vencer, decidió hacer algo. Formó este club de motoristas con un propósito: ayudar a personas como nosotros, gente trabajadora que es abusada por el sistema. Nos organizamos, nos apoyamos, y cuando vemos una injusticia, actuamos. Don Sebastián asintió. Su rostro curtido por el tiempo mostraba sabiduría y determinación. Yo perdí a mi hijo por la corrupción policial, dijo con voz grave. Era un buen muchacho, trabajador, honesto. Un día fue testigo de un asalto y decidió declarar. Los delincuentes tenían protección de la policía.
Una semana después, mi hijo apareció muerto en un baldío. Dijeron que fue un ajuste de cuentas entre bandas, pero yo sé la verdad. Desde ese día, juré que haría lo que pudiera para que otros no sufrieran lo mismo. El silencio en la habitación era denso, cargado de dolor compartido y determinación colectiva. Lupita había dejado de llorar y miraba a los motoristas con una mezcla de esperanza y admiración. Roberto sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, que tal vez, solo tal vez, no estaba solo en esto. ¿Cómo me pueden ayudar?, preguntó finalmente Roberto. Mónica sacó una libreta y una pluma de su mochila. Primero, vamos a documentar todo. Nombre del comandante, número de patrulla, hora exacta, testigos. Lupita, ¿tú viste todo lo que pasó? Sí, respondió la joven, su voz todavía temblorosa pero más firme. Vi cuando mi papá le mostró sus papeles, cuando el policía le pidió dinero y cuando lo golpearon. Todo. Perfecto. Tu testimonio es clave. Don Fernando, el señor de la vulcanizadora, ¿también vio algo? Creo que escuchó, dijo Roberto. Tiene su negocio ahí junto y siempre está atento a lo que pasa en la calle. Excelente. Mientras más testigos, mejor, continuó Mónica tomando notas. También vamos a grabar un video de tus lesiones como evidencia. Ricardo, ¿puedes hacer un reporte de las heridas? Ya lo estoy haciendo, respondió el enfermero, sacando su celular. Con fotos incluidas. Mañana temprano puedes ir al Ministerio Público a levantar un parte médico oficial. Eso reforzará la denuncia. ¿Denuncia?, preguntó Roberto alarmado. ¿Estamos seguros de eso? Ese comandante me puede hacer la vida imposible. A Lupita también. Por eso no vas a estar solo, dijo Martín con firmeza. Mañana, cuando vayas a levantar la denuncia, varios de nosotros te acompañaremos. También tenemos contactos en derechos humanos y en algunas organizaciones civiles que documentan casos de abuso policial. Esto no se va a quedar así. Además, agregó Jaime, el maestro, yo tengo un contacto en un periódico local, un periodista que se especializa en investigar corrupción. Si le damos esta historia con evidencias sólidas, la puede publicar. La presión mediática es poderosa. Los funcionarios odian verse expuestos. Roberto miraba a todos estos extraños que en cuestión de una hora se habían convertido en sus aliados. Era abrumador. Durante tanto tiempo había vivido con la mentalidad de que cada quien debe resolver sus problemas solo, que pedir ayuda era señal de debilidad. Pero aquí estaban estas personas, ofreciendo su tiempo, sus recursos, su experiencia, sin pedir nada a cambio. No sé cómo pagarles, dijo Roberto, su voz quebrándose. No tienes que pagar nada, respondió don Sebastián. El día que estés mejor, ayudarás a alguien más. Así funciona esto. Es una cadena de solidaridad. Yo ayudé a Martín, Martín ayudó a Mónica, Mónica ayudó a Jaime, y todos juntos te ayudamos a ti, y tú ayudarás al siguiente. Lupita se acercó a su padre y lo abrazó con cuidado de no lastimarlo más. Roberto sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud, de alivio, de esperanza. «Hay algo más», dijo Ricardo. «Ese permiso ambiental que mencionó el comandante, investigué mientras curaba a Roberto. No existe tal permiso para talleres de tu tamaño en Tlalnepantla. Es una invención. Ese tipo literalmente inventó un requerimiento para extorsionarte. Eso fortalece aún más el caso». «¿En serio?», preguntó Roberto, sintiendo una mezcla de furia y validación. «En serio. Tengo la información de la página del gobierno municipal en mi celular. Mañana la imprimimos y la incluimos en la denuncia. Ese comandante no solo te extorsionó, sino que lo hizo usando información falsa. Eso agrava el delito». Mientras tanto, intervino otro motorista que no había hablado antes, un hombre calvo de unos 40 años. «Soy Carlos. Trabajo en seguridad privada.
Voy a hablar con unos compañeros para que pasen de vez en cuando por tu taller. Nada oficial, solo presencia. Ese comandante lo va a pensar 2 veces antes de volver si ve que tienes respaldo. Y yo voy a hablar con mi pastor, agregó el chavo joven con rastas. Nuestra iglesia tiene un programa de apoyo comunitario. Tal vez puedan ayudar con la renta de este mes mientras te recuperas y resuelves todo esto. Roberto estaba abrumado. No solo con la ayuda práctica que estaban ofreciendo, sino con algo más profundo. La certeza de que no estaba solo, de que había gente buena en el mundo dispuesta a pelear por la justicia. Tengo una pregunta, dijo Lupita de repente. ¿Cómo se llama su club? ¿Guardianes del Asfalto? Así es, respondió Martín con una sonrisa. Lo formamos hace 5 años. Somos 53 miembros en todo el Estado de México. No somos una pandilla ni nada por el estilo. Somos gente normal, maestros, enfermeros, abogados, mecánicos, comerciantes. Nos une el amor por las motos y el compromiso de ayudarnos entre nosotros y a nuestra comunidad. ¿Tienen algún requisito para entrar?, preguntó Lupita con curiosidad. Tener una moto, aunque no necesariamente una grande, explicó Mónica. Pero más importante que eso, tener valores, honestidad, solidaridad, respeto. No aceptamos violentos, machistas, racistas, ni gente con antecedentes de crimen organizado. Hacemos una investigación de cada candidato antes de aceptarlo. ¿Y hacen esto seguido? Ayudar a gente como mi papá, más seguido de lo que quisiéramos, respondió don Sebastián tristemente. En este país hay mucha corrupción, mucho abuso. Hacemos lo que podemos, a veces ganamos, a veces perdemos, pero siempre lo intentamos. La conversación continuó por un par de horas más. Los motoristas explicaron en detalle el proceso que seguirían. La denuncia formal, la documentación de evidencias, los contactos con periodistas y organizaciones de derechos humanos. También hablaron de medidas de seguridad. Roberto debería conseguir una cámara para el taller. Ellos ayudarían con eso. Mantener siempre su celular cargado y a la mano y avisar inmediatamente si el comandante Velázquez volvía. Alrededor de las 7 de la noche, los motoristas se prepararon para irse. Antes de partir, Martín le dio a Roberto su número de teléfono y un folleto del club. Cualquier cosa, a cualquier hora, me llamas. Si ese tipo vuelve, si tienes miedo, si necesitas ayuda con lo que sea, me marcas. ¿Entendido? Entendido, respondió Roberto, estrechando la mano de Martín con firmeza. No sé cómo agradecerles. Ya lo hiciste, con tu dignidad, con tu amor por tu hija, con tu valentía de no dejarte vencer. Eso ya es suficiente. Los motoristas subieron a sus máquinas. Los motores rugieron al unísono, llenando la calle con su poderoso sonido. Uno por uno fueron saliendo, despidiéndose con la mano. Don Sebastián fue el último en irse. Antes de arrancar, se acercó a Roberto. Hace muchos años, cuando perdí a mi hijo, pensé que nunca volvería a sentir propósito en la vida, pero luego entendí algo. Mi hijo no murió en vano, si yo podía evitar que otros sufrieran lo mismo. Cada persona que ayudamos es una victoria contra la corrupción, contra la injusticia. Tú no lo sabes, pero hoy nos diste a nosotros tanto como nosotros te dimos a ti. Nos recordaste por qué hacemos esto. Con esas palabras, don Sebastián arrancó su Harley Davidson y se perdió en las calles de Tlalnepantla. Roberto y Lupita se quedaron de pie en la entrada del taller, observando cómo las luces traseras de las motos desaparecían en la distancia. «Papá», dijo Lupita, «creo que las cosas van a mejorar». Roberto abrazó a su hija, sintiendo el dolor de sus costillas golpeadas, pero ignorándolo. «Yo también lo creo, mija. Yo también lo creo». El domingo amaneció con un cielo nublado que amenazaba lluvia. Roberto apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, revivía los golpes del comandante Velázquez.
El dolor físico era intenso, pero el dolor emocional era peor. La humillación, la impotencia, el miedo. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no estaba solo. A las 7 de la mañana, tal como habían acordado, Martín llegó al taller acompañado de Mónica y Ricardo. Venían en un coche en lugar de sus motos. Era más práctico para ir al Ministerio Público. Roberto se había puesto su ropa más decente. Unos pantalones de vestir que solo usaba en ocasiones especiales y una camisa blanca ya amarillenta por el tiempo. Lupita insistió en acompañarlos. «Lupita, mejor quédate aquí», dijo Roberto. «No quiero que te expongas más. Papá, soy testigo. Mi declaración es importante. Además, no te voy a dejar solo en esto». La determinación en la voz de su hija recordó a Roberto a su difunta esposa. María había sido una mujer fuerte, de carácter firme. Lupita había heredado eso. «Está bien», cedió Roberto, «pero te quedas conmigo en todo momento». El viaje al Ministerio Público de Tlalnepantla fue tenso. Roberto miraba por la ventana del coche, viendo su colonia, su ciudad, con ojos diferentes. Cada patrulla que pasaba lo hacía encogerse instintivamente. Mónica notó su nerviosismo. «Es normal tener miedo», dijo ella, «pero estás haciendo lo correcto. El miedo no debe paralizarnos, debe motivarnos a actuar». El Ministerio Público era un edificio gris de 2 pisos, con paredes manchadas y un aire general de deterioro burocrático. Había una fila de personas esperando para levantar denuncias, un hombre con la cara golpeada, una mujer llorando, una familia entera con aspecto desesperado, cada uno con su propia historia de injusticia. Mónica, con la confianza de alguien que conocía el sistema, se acercó directamente a la ventanilla de atención. «Buenos días. Venimos a levantar una denuncia por abuso de autoridad y extorsión contra elementos de la policía municipal». La funcionaria, una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y una expresión de aburrimiento crónico, levantó la vista con desgano. «Pasen al cubículo 3. El agente Ramírez los atenderá». El cubículo 3 era un espacio pequeño, con un escritorio metálico, 2 sillas de plástico y una computadora que parecía de los años 90. El agente Ramírez era un hombre joven, no mayor de 30 años, con un bigote incipiente y ojos cansados. «A ver, díganme qué pasó», dijo sin mucho entusiasmo, sus dedos ya posicionados sobre el teclado. Roberto comenzó a relatar los hechos, con Mónica interrumpiendo ocasionalmente para agregar detalles legales importantes. Lupita proporcionó su testimonio, describiendo con precisión lo que había visto y escuchado. Ricardo presentó su reporte médico informal con las fotografías de las lesiones. Mónica entregó copias de todos los documentos del taller de Roberto, demostrando que sus papeles estaban en orden. «¿Y tienen el número de la patrulla?», preguntó el agente Ramírez, ahora un poco más interesado. «Sí», respondió Roberto. «La anoté en cuanto se fueron, y tenemos el nombre del comandante, Velázquez». El agente tecleó algo en su computadora y frunció el ceño. «Comandante Gustavo Velázquez Mora. Tiene 3 denuncias previas por conductas similares, pero todas fueron desestimadas por falta de pruebas o porque los denunciantes retiraron los cargos». «Por miedo», intervino Mónica. «Seguramente los amenazaron, pero nosotros no vamos a retirar nada. Tenemos evidencias sólidas y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias». El agente Ramírez la miró con una mezcla de respeto y escepticismo. «Mire, licenciada, yo le voy a levantar la denuncia porque es mi obligación, pero le voy a ser honesto. Estos casos casi nunca prosperan. Los policías se cubren entre ellos, los testigos desaparecen o cambian su versión, y al final todo queda en nada. Esta vez será diferente», dijo Mónica con firmeza. «Ya contactamos a organizaciones de derechos humanos, tenemos evidencias documentadas y vamos a hacer que los medios cubran el caso.
El comandante Velázquez va a pagar por lo que hizo. El agente la miró largamente, como evaluando si realmente iban en serio. Finalmente asintió. Ojalá tengan suerte. Este país necesita más gente como ustedes. El proceso de levantar la denuncia tomó 3 horas. Había que narrar todo en detalle, firmando cada página, proporcionando datos personales, declarando ante un grabador. Cuando finalmente terminaron, eran casi las 11 de la mañana. Roberto tenía un ejemplar de la denuncia en sus manos temblorosas. Era solo un papel, pero se sentía pesado, importante, como si llevara el peso de todas las injusticias que había sufrido a lo largo de su vida. «Ahora vamos por el parte médico oficial», dijo Ricardo. «Necesitamos que un médico legista documente tus lesiones». El servicio médico forense estaba a unas cuadras del Ministerio Público. Era un lugar frío, con olor a desinfectante y paredes color verde hospital. Roberto fue examinado por una doctora que tomó fotografías, medidas, anotaciones detalladas de cada moretón, cada raspadura, cada hinchazón. Las lesiones son consistentes con golpes múltiples de puño cerrado y patadas, dictó la doctora a su grabadora. Contusiones en región costal derecha, laceración en ceja derecha, equimosis facial múltiple, edema en región ocular izquierda, tiempo de sanación estimado, 14 a 21 días. Cuando salieron del servicio médico forense, ya era media tarde. Roberto estaba exhausto física y emocionalmente. Martín propuso ir a comer algo. «No, gracias», dijo Roberto. «No tengo dinero para eso. Invitamos nosotros», insistió Martín. «Además, necesitas comer. No has comido nada en todo el día». Fueron a un restaurante de comida corrida cerca de ahí. Nada elegante, solo un lugar limpio con comida casera. Roberto pidió el menú del día: caldo de pollo, arroz, bistec encebollado y frijoles. Mientras comían, Mónica recibió una llamada. «Es Jaime», dijo ella. «Dice que su contacto del periódico quiere entrevistarte, Roberto. ¿Estarías dispuesto?» Roberto tragó su comida con dificultad. La idea de exponer su historia públicamente lo aterraba, pero sabía que era necesario. «Sí», respondió finalmente. «Estoy dispuesto». La entrevista se programó para el martes siguiente. Mientras tanto, los guardianes del asfalto se pusieron a trabajar. Carlos y otros 2 miembros del club instalaron una cámara de seguridad en el taller de Roberto. No era de alta tecnología, pero era suficiente para grabar video y audio de lo que ocurriera en el lugar. También colocaron un letrero visible que decía: «Estas instalaciones están bajo vigilancia por video 24/7». Don Sebastián llegó con una sorpresa: una moto vieja, una Itálica 125 que había sido donada al club por alguien que se había comprado una moto más grande. «Es para ti», le dijo a Roberto, «para cuando necesites moverte rápido o salir de aquí si hay peligro». No es gran cosa, pero funciona. Roberto no podía creerlo. Una moto, su sueño de juventud que había tenido que abandonar. «No puedo aceptarla», dijo, aunque sus ojos brillaban con deseo. «No es un regalo, es un préstamo», insistió don Sebastián. «Cuando estés mejor económicamente, o la devuelves, o la donas a alguien más que la necesite. Así funcionamos». El martes llegó más rápido de lo esperado. El periodista, un hombre de unos 35 años, llamado Fernando Ochoa, llegó al taller con una grabadora y una cámara. Era alguien serio, con reputación de investigar casos difíciles de corrupción. «Señor Méndez, cuénteme su historia desde el principio», dijo Fernando encendiendo la grabadora. Roberto narró todo: la llegada del comandante Velázquez, la extorsión, los golpes, la aparición de los motoristas. Lupita también dio su testimonio. Fernando tomaba notas constantemente, hacía preguntas específicas, pedía detalles que Roberto había olvidado mencionar. «¿Sabe que el comandante Velázquez tiene un historial de denuncias?», preguntó Fernando.
El agente del Ministerio Público lo mencionó, respondió Roberto. 3 denuncias previas. En realidad son 7, corrigió Fernando. He estado investigando. 4 fueron registradas informalmente en organizaciones civiles, pero nunca llegaron al Ministerio Público porque las víctimas tenían miedo. Este tipo es un depredador sistemático. Se especializa en extorsionar a pequeños comerciantes. Su modus operandi es siempre el mismo. Inventa alguna falta administrativa, pide dinero y si no le pagan, usa la violencia. ¿Y por qué sigue siendo policía?, preguntó Lupita indignada. Porque tiene protección de arriba, explicó Fernando. Su hermano es un funcionario importante en el gobierno municipal. Esa es la razón por la que las investigaciones contra él siempre se mueren. Pero esta vez puede ser diferente. Tengo contactos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la Fiscalía Anticorrupción. Con tu caso bien documentado y el apoyo de los guardianes del asfalto, podemos hacer ruido suficiente para que no puedan ignorarlo. La entrevista duró casi 2 horas. Fernando fotografió las lesiones de Roberto, el taller, los documentos. Grabó testimonios de don Fernando de la vulcanizadora y de otros vecinos que habían presenciado el incidente o escuchado lo que pasaba. Voy a publicar esto el jueves, dijo Fernando al terminar. Primero en la versión digital del periódico, que tiene buen alcance en redes sociales. Con suerte, otros medios lo retomarán. La presión mediática es la mejor arma que tenemos contra la corrupción. El jueves por la mañana, el artículo fue publicado. El titular era impactante. Comandante de policía de Tlalnepantla golpea brutalmente a mecánico en acto de extorsión. El artículo incluía las fotografías de Roberto golpeado, fragmentos de las entrevistas y un análisis del historial del comandante Velázquez. Al final, había un recuadro sobre los guardianes del asfalto y su labor de apoyo comunitario. La respuesta fue inmediata. El artículo se volvió viral en redes sociales. Miles de personas lo compartieron, comentaron, expresaron su indignación. Organizaciones de derechos humanos lo retomaron. Otros medios comenzaron a contactar a Roberto para entrevistarlo. La historia del mecánico pobre, golpeado por un policía corrupto, pero apoyado por un grupo de motoristas solidarios, tocaba fibras sensibles en una sociedad harta de la corrupción. El viernes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un comunicado anunciando que iniciaría una investigación del caso. El sábado, la Fiscalía Anticorrupción citó al comandante Velázquez a declarar. Y el domingo, una semana después de los hechos, el gobierno municipal emitió un comunicado suspendiendo al comandante de sus funciones mientras se realizaban las investigaciones. En el taller, Roberto observaba todo esto con una mezcla de incredulidad y esperanza. Los guardianes del asfalto se habían convertido en presencia constante. Siempre había al menos 1 o 2 de ellos cerca del taller, no de manera intrusiva, simplemente estando ahí, mostrando que Roberto tenía respaldo. Pero el apoyo había ido más allá. La iglesia del Chavo Joven, con rastas, había organizado una colecta y habían reunido 3,000 pesos para ayudar con la renta. Varios clientes nuevos habían llegado al taller después de leer la historia, queriendo apoyar a Roberto. Don Fernando había corrido la voz entre otros comerciantes de la zona y todos habían acordado mantenerse alertas y apoyarse mutuamente contra futuras extorsiones. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Martín una tarde, mientras compartían un refresco afuera del taller. «Como si hubiera despertado de una pesadilla», respondió Roberto. «Durante tanto tiempo viví con miedo, sintiéndome solo, pensando que así tenía que ser la vida. Pero ustedes me demostraron que no, que hay gente buena, que vale la pena pelear, que la justicia, aunque difícil, es posible». «La justicia siempre es posible cuando no estás solo», dijo Martín. «Ese es el poder de la comunidad, de la organización, de la solidaridad. Un individuo solo es vulnerable, pero un grupo organizado es poderoso».
Quiero unirme, dijo Roberto de repente, a los guardianes del asfalto. Quiero ser parte de esto. Quiero ayudar a otros como ustedes me ayudaron a mí. Martín sonrió ampliamente. Ya eres parte, Roberto. Desde el momento en que decidiste no rendirte, desde el momento en que aceptaste nuestra ayuda, desde el momento en que tuviste el valor de denunciar, ya eres uno de nosotros. Solo falta hacer oficial lo que ya existe en el corazón. 2 semanas después, el comandante Velázquez fue formalmente acusado de abuso de autoridad, extorsión y lesiones. El peso de las evidencias, los testimonios, la presión mediática y el apoyo de organizaciones civiles habían hecho imposible que el caso fuera enterrado como los anteriores. Su hermano, el funcionario municipal, fue también investigado por presunto encubrimiento, lo que limitó su capacidad de protegerlo. 3 meses después, Roberto estaba en el juzgado para la audiencia preliminar. El comandante Velázquez entró esposado, con una expresión de furia contenida. Cuando sus ojos se encontraron con los de Roberto, éste no apartó la mirada. Ya no tenía miedo. Junto a él estaban Lupita, Martín, Mónica, don Sebastián y varios otros guardianes del asfalto. No estaba solo. El juez, después de revisar todas las evidencias, determinó que había elementos suficientes para llevar el caso a juicio. El comandante fue enviado a prisión preventiva y su hermano fue suspendido de su cargo mientras se investigaban los cargos de encubrimiento y corrupción. Cuando salieron del juzgado, Roberto sintió algo que no había sentido en años: paz. No era una victoria total aún. El juicio tomaría meses, tal vez años, pero era un paso gigantesco. Era prueba de que el sistema, aunque corrupto e injusto, aún podía funcionar cuando las personas se organizaban y luchaban. «Gracias», le dijo Roberto a Martín, con lágrimas en los ojos. «Gracias por no dejarme solo. Gracias por devolverme la fe». «No nos des las gracias», respondió Martín. «Tú hiciste todo el trabajo difícil. Tú tuviste el valor de no rendirte, de denunciar, de exponer tu historia. Nosotros solo te acompañamos. Pero el héroe, aquí, eres tú». Esa noche hubo una pequeña celebración en el taller. Los guardianes del asfalto trajeron comida, refrescos, música. Los vecinos de la calle se unieron. Don Fernando cerró su vulcanizadora temprano para asistir. Doña Carmela del puesto de tamales trajo una olla de tamales oaxaqueños. Era una fiesta improvisada pero genuina, llena de alegría y solidaridad. Roberto observaba todo desde la entrada de su taller. Lupita estaba platicando animadamente con algunos de los motoristas más jóvenes. La Italica que don Sebastián le había prestado estaba estacionada junto a las Harley Davidson y las motos japonesas de los demás. En su taller, cámaras de seguridad protegían ahora su espacio. En su bolsillo tenía dinero suficiente para la renta del siguiente mes y para comprar algunas herramientas nuevas. Pero más importante que todo eso, tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo: comunidad, hermandad, esperanza. Don Sebastián se acercó a él con 2 vasos de refresco. «¿Sabes por qué formé los guardianes del asfalto?», preguntó el hombre mayor. «Por tu hijo», respondió Roberto. «En parte, pero también porque entendí algo fundamental. En este país, en este mundo, hay 2 tipos de personas: las que ven la injusticia y se resignan, y las que ven la injusticia y deciden hacer algo al respecto. Mi hijo era del segundo tipo. Murió peleando por la justicia, y yo decidí honrar su memoria siendo también del segundo tipo. Cada persona que ayudamos, cada injusticia que combatimos, es una victoria en su nombre». «¿Cómo se llamaba tu hijo?», preguntó Roberto. «Sebastián, como yo. Tenía 25 años cuando murió. Era mecánico, como tú. Tal vez por eso sentí una conexión contigo desde el principio». Roberto sintió un nudo en la garganta. De repente todo tenía más sentido. La pasión de don Sebastián, su compromiso inquebrantable, su determinación de ayudar a otros. «Voy a honrar su memoria también», dijo Roberto.
Te lo prometo. Voy a hacer todo lo posible por ayudar a otros como ustedes me ayudaron a mí. Ya lo estás haciendo, respondió don Sebastián. Tu historia va a inspirar a otros a no rendirse, a denunciar, a organizarse. Ese es el verdadero poder de lo que hicimos. No solo ayudarte a ti, sino mostrar a otros que es posible, que la justicia, aunque difícil, existe cuando nos organizamos. La fiesta continuó hasta tarde. Cuando finalmente todos se fueron y Roberto cerró su taller, se quedó solo con Lupita en la pequeña habitación trasera. Su hija lo abrazó fuertemente. «Estoy orgullosa de ti, papá», dijo ella. «Muy orgullosa. Y yo de ti, mija. Tú nunca perdiste la fe, nunca dejaste de creer que las cosas podían mejorar. Eso me dio fuerzas». «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», preguntó Lupita. «¿Qué? Que aprendimos que no estamos solos, que hay gente buena en el mundo, que la justicia es posible, y que cuando las personas se unen, pueden cambiar las cosas». Roberto asintió, incapaz de hablar por la emoción. Su hija tenía razón. Esa era la verdadera lección de todo esto. 6 meses después, el comandante Velázquez fue sentenciado a 8 años de prisión por abuso de autoridad, extorsión y lesiones. Su hermano fue destituido de su cargo. La sentencia estableció un precedente importante en la lucha contra la corrupción policial en el Estado de México. Roberto había usado ese tiempo para reconstruir no solo su taller, sino su vida. Ahora tenía más clientes, sus herramientas nuevas le permitían hacer trabajos más complejos y había logrado ahorrar un poco. Lupita había terminado la preparatoria con excelentes calificaciones y había conseguido una beca para estudiar contabilidad en una universidad pública. El sueño que parecía imposible se estaba volviendo realidad. Pero quizá lo más importante era que Roberto se había convertido en un miembro activo de los Guardianes del Asfalto. Cada domingo se unía a las rodadas del club en su Italica, que don Sebastián le había terminado regalando. Y cada vez que el club identificaba un caso de abuso o injusticia, Roberto estaba ahí, dispuesto a ayudar, a acompañar, a dar testimonio de que era posible vencer. Un domingo por la tarde, después de una rodada, el club se detuvo frente a una pequeña tienda de abarrotes en Ecatepec. Martín había recibido un mensaje. El dueño de la tienda estaba siendo extorsionado por policías locales y no sabía qué hacer. Roberto bajó de su moto y se acercó al dueño, un hombre de edad similar a la suya, con la misma expresión de desesperación que él había tenido meses atrás. «Buenas tardes», dijo Roberto. «Me llamo Roberto Méndez. A mí también me pasó algo similar hace unos meses. Pero no estás solo. Estos amigos y yo estamos aquí para ayudarte. Y te voy a decir algo que aprendí. La justicia es posible cuando no estás solo». El dueño de la tienda lo miró con ojos llenos de lágrimas de alivio. Era el mismo alivio que Roberto había sentido aquella tarde cuando los motoristas aparecieron en su taller. Y en ese momento, Roberto supo que había encontrado su propósito, su manera de honrar todo lo que había recibido, ayudando a otros a encontrar justicia, a no rendirse, a creer que un mundo mejor era posible. Las motos de los Guardianes del Asfalto estaban estacionadas en fila frente a la tienda, sus cromados brillando bajo el sol de la tarde. No eran superhéroes, no tenían poderes especiales. Eran solo personas comunes y corrientes que habían decidido que la injusticia no tendría la última palabra, que la solidaridad era más fuerte que la corrupción y que juntos podían hacer la diferencia. Y mientras el sol se ponía sobre las calles de Ecatepec, mientras los motoristas escuchaban la historia del dueño de la tienda y comenzaban a planear cómo ayudarlo, Roberto miraba hacia el cielo y sonreía. Había pasado de ser una víctima a ser un defensor, de estar solo a estar rodeado de hermanos, de vivir sin esperanza a creer en un futuro mejor. La justicia sobre ruedas había llegado.
y no se iría hasta que el trabajo estuviera hecho.